Bueno, aquí continuamos con los otros descubrimientos, ¿verdad? Y nos decía que por otra parte, Hernán Cortés es este señor que está acá. ¿Ustedes logran verlo? Él es Hernán Cortés. Hernán Cortés en 1523 conquistó México. Él es conquistador de México. Ordenó la exploración del área al sur de Tenochtitlán, capital azteca. Envió a los hermanos Pedro y Jorge de Alvarado por el lado de la costa del Pacífico, mientras que Cortés exploró el área que llevaba al Océano Atlántico. Atravesó Petén e Izabal hasta llegar a Honduras. Muy bien. Entonces, después de los 4 viajes de Cristóbal Colón, descubrimos aquí que Hernán Cortés viene a descubrir México. ¿A quiénes envía para venir a descubrir las otras? A Pedro y Jorge de Alvarado, a descubrir las otras costas del Pacífico, ¿verdad? Mientras él se fue ¿a dónde? Para Honduras. Pero él pasó cerca de Petén y Izabal para lograr llegar a Honduras. Muy bien. Luego vamos a descubrir de qué viene la conquista a Guatemala. Es bonita la historia, ¿verdad? Partimos desde el descubrimiento de América. De América vimos los otros descubrimientos, quiénes fueron los que descubrieron el Océano Pacífico y cómo fue que nombraron al continente de América. ¿Por qué tiene este nombre, verdad? Ya lo descubrimos con ustedes. Ahora vamos a ver la conquista de Guatemala. Aquí nos dice, hacia 1522, los señoríos indígenas ubicados en el territorio guatemalteco se enteraron de la presencia española en Tenochtitlán, México. Primero vieron pasar unos grandes monstruos marinos en el océano. Eran los barcos españoles. Luego, embajadores aztecas enviados por el rey Montezuma informaron a los señores caciques, quichés y tzutujiles que a su tierra habían llegado unos hombres blancos que le habían hecho la guerra y lo tenían prisionero. Aún viendo el peligro, los señoríos en el área no se unieron para detener a los conquistadores. Los caciques enviaron una delegación para que se encontrara con Cortés, donde se ofrecieron como vasallos y súbditos del rey español. Aquí vemos una gran contradicción. ¿Quiénes eran los que enviaron, a quiénes enviaron aquí a Guatemala a informar a los caciques? El rey Moctezuma era un rey de los aztecas. Entonces vino un grupo de aztecas aquí a Guatemala a platicar o a tener una conversación con los caciques, los quichés y los tzutujiles, de que habían llegado un grupo de conquistadores, ¿verdad? Un grupo de conquistadores en México. Pero en lugar de que los caciques se les unieran para venir y derrotar a estos conquistadores, lo que ellos hicieron fue irse del lado de los españoles. Ahí viene como un tipo de traición, ¿verdad? En lugar de que ellos se unieran con las otras culturas, lo que ellos hicieron fue aliarse con los españoles. ¿Cómo se fueron a ofrecer ellos? Como vasallos, o sea, como sus esclavos. Y aparte de eso, nos decía de que el rey Montezuma había enviado a uno de sus señores para venir a informar, porque él en dónde se encontraba, en la prisión, ¿verdad? ¿Quiénes lo tenían en la prisión? Los españoles.
Luego aquí nos dicen que ellos se ofrecieron como súbditos, como vasallos, los cachiqueles. Crearon ellos algo como una especie de división. En lugar de aliarse con los hermanos de la otra cultura, lo que ellos hicieron fue aliarse con los malos, ¿verdad? Porque ellos venían a conquistar. Luego nos dicen de que la conquista de Guatemala se divide en dos etapas. En la primera etapa encontramos en el año 1524, en enero, nos dice, Pedro de Alvarado inició la primera fase de la conquista de Guatemala. Y El Salvador, desde Soconusco, Chiapas, México, envió mensajeros a los quichés y cachiqueles para pedirles que se sometieran a la autoridad del rey de España y fueron rechazados. Entonces, Pedro de Alvarado emprendió la campaña de conquista. La primera batalla fue en Chetulul o Zapotitlán. La segunda fue en los llanos de Urbina, Olintepeque, Quetzaltenango. Este enfrentamiento fue sangriento. Los escritos de la época indican que fueron alrededor de 3,000 los indígenas que murieron debido a la superioridad del armamento de los españoles. Para evitar que Alvarado llegara hasta Gumalcaj, los quichés enviaron combatientes al mando de Tecún Umán. Se enfrentaron en el valle del Pinar, Quetzaltenango. Tecún murió en este enfrentamiento cuando Alvarado llegó a la ciudad de Gumalcaj. La incendió, llegó hasta Cuscatlán, actualmente El Salvador. A su regreso, fundó la ciudad de Santiago de Guatemala en Xinché, capital cachiquel. ¿Se dan cuenta quiénes estaban aliados ahí con los españoles? Los cachiqueles. Los quichés fueron el lugar donde fueron a quemar, ¿verdad? Fueron a quemar Gumalcaj. Es un lugar sagrado de los quichés. Ese lugar todavía está todavía el lugar de Gumalcaj en Quiché. Si alguno de ustedes quisiera visitarlo, pues ahí todavía está. Este lugar es bastante amplio y ahí es donde nos menciona también que hubieron enfrentamientos. ¿Quiénes estaban aliados a los españoles? Los cachiqueles, ¿verdad? Prácticamente ellos vinieron como traicionaron a la cultura maya. Ellos no vinieron y no se aliaron con los quichés. Quizás si ellos se hubieran aliado con los quichés, quizá hubieran ellos derrotado a los conquistadores, pero ellos lo que hicieron fue unirse. Entonces, prácticamente que los cachiqueles lo que hicieron contra los quichés, como ellos se conocían y sabían quiénes eran los que encabezaban, ¿verdad? Esto, y ellos vinieron y atacaron primero a esas personas, ¿verdad? Entonces, por eso ahí nos mencionaba de que muchas personas murieron. Bueno, ¿van comprendiendo conmigo la primera parte de la conquista? No. Luego, aquí vamos a observar la segunda parte de la conquista. La segunda parte de la conquista nos dice que Pedro de Alvarado se embarcó hacia Perú. Los señoríos de Guatemala siguieron en resistencia. En 1526, Jorge de Alvarado, aliado con los señores de Huajuchetán, México, entró a Guatemala. Siguió casi la misma ruta que su hermano Pedro. El objetivo era conquistar a los cachiqueles
y así finalizar el proceso de ocupación para poder empezar a organizar el gobierno colonial. Este señorío se había levantado contra los españoles debido a que Pedro de Alvarado no cumplió con su palabra de tratarlos como aliados contra los quichés y los sometió. Aquí vemos en la segunda etapa, descubrimos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió en la primera etapa? De que los cachiqueles se aliaron y se fueron en contra de los quichés y estuvieron aliados con los españoles. En la segunda parte de la conquista ya viene el hermano de Pedro de Alvarado, pero este lo que quiere es venir a conquistar, ¿verdad? Ustedes han visto que cuando alguien se enoja, lo que le hacen para tranquilizarlo, ¿verdad? Ejemplo, un perro, si se enoja y ahí estaba de ladrar, lo que van a hacer es acariciarlo y lo van a tranquilizar. Entonces, eso es lo que quería venir a hacer el hermano de Pedro de Alvarado, porque Pedro de Alvarado les había dicho, había engañado al territorio cachiquel. Él les había ofrecido una ayuda, un tipo de negociación donde no los vamos a someter, no les vamos a hacer daño, y muchas cosas quizá les pudo haber dicho este Pedro de Alvarado, pero Pedro de Alvarado no cumplió. Al final él sometió a los cachiqueles. Entonces viene el hermano de Pedro de Alvarado en la segunda etapa de la conquista, quiere venir a conquistar de nuevo a los cachiqueles y así finalizar el proceso de ocupación para poder empezar a organizar el gobierno colonial. Bueno, ahí nos decía también que este señorío se había levantado contra los españoles debido a que Pedro de Alvarado no cumplió con su palabra de tratarlos como sus aliados contra los quichés. ¿Qué significa esto? De que los cachiqueles estaban molestos, ya no querían saber nada porque no había cumplido Pedro de Alvarado. Y entonces ya no querían creerle al otro hermano, al hermano de Pedro de Alvarado, ¿verdad? Vamos comprendiendo ahí. Luego nos dice, los hechos de esta etapa están narrados, entre otros, en dos documentos que fueron escritos durante la época de la conquista. El primero es el lienzo de Quechotlán, Quechoyán, que es un lienzo de tejido en telar de cintura y pintado a mano, que representa la ruta de la conquista seguida por Jorge de Alvarado. Fue elaborado por los indígenas que lo acompañaban. El segundo, en una carta que Jorge de Alvarado escribió al rey de España, donde narró estos enfrentamientos. Muy bien, aquí nos aparece un pequeño cuadro donde nos dice los conquistadores de los países de Centroamérica fueron. ¿Quiénes fueron los conquistadores de Guatemala? Pedro de Alvarado y Jorge de Alvarado. De El Salvador fue Pedro de Alvarado. De Honduras fue Cristóbal de Olid, Gil González Dávila y Pedro de Alvarado. Luego nos dice, en Nicaragua fue Francisco Hernández de Córdoba. En Costa Rica fue Juan Vázquez de Coronado. De Panamá fue Pedro Arias Dávila. ¿Quiénes fueron los héroes indígenas de aquí? De Guatemala está Tecumán. Realmente si analizamos y lo vemos en parte también de la conquista, lo podemos descubrir dentro del libro El Memorial de Sololá. Ahí nos menciona un poquito este tipo de relato, que fue lo que sucedió. Realmente Tecumán no es su nombre, tiene otro nombre, no es Tecumán, pero así es reconocido en nuestra república, ¿verdad? Pero si vamos realmente a estudiar la historia, en ningún libro nos menciona Tecumán, pero es un héroe que es reconocido con ese nombre. Luego, en El Salvador aparece que el héroe indígena es Atlacat, y en Honduras es Lempira. Luego en Nicaragua dice es Nicargo, aunque su existencia se ha puesto
en duda y se dice que el verdadero héroe fue un cacique de nombre Macuilmiquistli. Y luego aparece el de Costa Rica, que es Garavito. Luego de Panamá aparece Urraca. No ese pájaro que se la pasa hablando, ¿verdad? Sino que es un héroe indígena. Bueno, hasta aquí ha llegado nuestra clase del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda? Pues lo puede preguntar en este momento. Como lo dicen en las bodas,